Antes de empezar con este curso de redacción académica, es necesario definir cuál es el horizonte a través del cual nosotros vamos a describir la escritura científica o la escritura dentro del mundo académico. Para Enrique C. Cepeda, un escrito académico, un artículo científico, se define como un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. Se escribe para otros, no para el autor. Debe ser lo suficientemente claro como para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se quiere transmitir. ¿Qué podemos rescatar de esta frase? En primer lugar, un informe científico, un escrito científico, siempre lo que va a mostrar son resultados originales de una investigación. O sea, no es un resumen, no es un collage, no es una descripción únicamente, sino que mostramos resultados de investigación. Y asimismo, otra característica fundamental es que nosotros no escribimos para nosotros mismos. Cuando trabajamos escritura académica o un artículo científico, siempre escribimos para los demás. Eso significa que no puede existir la lógica de una escritura egoísta, entendida como aquella que solo me interesa a mí o solamente yo puedo entender. Por tanto, ese escrito debe ser claramente entendible por todos nuestros lectores y que para ellos no les queda ninguna duda de lo que les estamos tratando de decir. Tienen que recibir ellos un mensaje concreto. Para precisar algunos términos de cómo es la redacción académica en términos prácticos, empecemos por distinguirla del habla común y de la redacción literaria. El habla común o la manera en la que cotidianamente hablamos, por ejemplo, no tiene un propósito específico. Hablamos a veces simplemente por comunicarnos, pero esa nuestra comunicación no tiene una intencionalidad específica y muchas veces va a depender del contexto, del momento en el que estamos viviendo. El lenguaje es completamente informal, se permiten coloquialismos, se permiten utilizar palabras que tal vez solo nuestro interlocutor entiende. Es decir, no existen reglas. Las reglas gramaticales no aplican de ningún modo. Como alguien diría, basta con que el otro nos entienda, ¿no? Eso es, lo importante es que el otro nos entienda. Por tanto, no hay tanto problemas en cuanto a las reglas gramaticales. Incluso podemos llegar a ser redundantes o verborreicos. Es decir, por ejemplo, redundante es repetir la misma palabra una y otra y otra y otra vez dentro de nuestra habla con el propósito de que la otra persona nos entienda. Por eso no aplican estas reglas gramáticas. En el habla común puede haber tanto objetividad como subjetividad, ¿no? Es decir, podemos hablarle a nuestro interlocutor de fenómenos muy reales, muy fácticos, muy concretos, pero podemos hablarle de cosas tan subjetivas como el amor, como nuestros sentimientos. Por tanto, entonces, todas estas son las que marcan el habla común. Pero veamos las características de la redacción literaria. La redacción literaria tiene otros propósitos, ¿no? En primer lugar, busca entretener a nuestro lector. Además busca expresar sentimientos, transmitir sensaciones, pensamientos a nuestro lector. Todos estos sentimientos, sensaciones que el escritor tiene, transmitirlos hacia el lector. Y para eso lo que hace es recurrir a un lenguaje poético, utiliza figuras retóricas, es decir, procura que lo que transmite hacia los lectores sea entendido, sea transmitido de manera hermosa para entretener. Nos seguimos en la lógica del entretenimiento. Se pueden utilizar distintos narradores. En algún momento podrá hablar en primera persona, en segunda persona, podrá mezclar los tiempos en los cuales está hablando, los tiempos verbales, podrá jugar con los protagonistas, los testigos, es decir, podrá incluso tener un relator omnisciente, en fin. Y otra final característica es la redacción subjetiva, ¿no? Procura transmitir eso, las sensaciones subjetivas que tiene el escritor hacia el lector. Veamos finalmente cuáles son las características de la redacción académica, que es la que en este momento nos interesa. La redacción académica tiene como una de sus primeras características, como lo decíamos ya al inicio, pues buscar informar sobre los resultados de una investigación. Esa es la esencia de la escritura de un artículo académico, mostrar lo que el autor ha investigado. Utiliza además un lenguaje informativo. Es decir, no le preocupa tanto decir las cosas lindas o decir las feas, sino informar. Por esa razón, el vocabulario debe ser técnico, debe ser especializado y libre de figuras retóricas. Reitero, no nos interesa decir bonito, no nos interesa describir las cosas bonitas, ¿no?
Y en este sentido hay que hacer también una especie de balance en este tercer punto. Si bien vamos a utilizar lenguaje técnico, hay que procurar también que ese lenguaje técnico esté precisamente adecuado a la población de lectores a las cuales se destina nuestro escrito. Si en el caso de que vamos a escribir un artículo para otros profesores, entonces el lenguaje técnico dentro del lenguaje técnico que utilizaremos estarán como palabras como objetivo holístico, estarán palabras como educación integral, que quizás el común de la gente no le vaya a sonar tan familiares. Entonces, cuando nosotros pensamos en que vamos a escribir para otros maestros, por ejemplo, entonces es necesario utilizar un lenguaje que ellos también entiendan. Lo que no significa irnos a un extremo, a otro extremo, y tener un lenguaje muy rebuscado, muy difícil de entender, ¿no? Y como cuarta característica de la redacción académica tenemos pues que es una redacción objetiva, que busca describir los fenómenos, los sucesos, todo eso aquello que se ha investigado de la manera más objetiva posible, lo que tampoco significa que podamos escaparnos totalmente a la subjetividad, pero la redacción académica tiene precisamente ese objetivo, acercarnos lo mayor posiblemente a la objetividad. Uno de los trucos para eso, que al menos es recomendable, es que siempre recomiendo para mis estudiantes, es escribir siempre en tercera persona singular. Eso nos evita un poco el riesgo de que nuestro escrito tienda a defenderse más con eso aseguramos que nuestro escrito tiende a defenderse más por sus ideas que no tanto por quién lo escribe. Entonces son fundamentales estas características de la redacción académica y que en los futuros cursos vamos a asumirlas como nuestras. Un elemento fundamental dentro de la redacción académica es que nuestro escrito debe defenderse por sí mismo. Me ha pasado en varias ocasiones que mis estudiantes me entregan sus trabajos y yo los leo, sus escritos, pero yo no llego a entenderlos porque no están muy bien escritos, porque les falta coherencia, redacción, unidad, en fin, varios elementos que hacen a la redacción académica. Pero estos escritos no los llegan a tener, por lo tanto no puedo yo entender algunos de sus trabajos. Y sucede pues que mis estudiantes dicen, bueno, yo le voy a explicar, profe, mi trabajo en realidad significa esto estoy tratando de decir, pero aquí hay un error. Un escrito académico nuestro debiera defenderse por sí solo, es decir, no necesita que nosotros les demos explicaciones, nosotros como autores no necesita que demos explicaciones a nuestro lector respecto a lo que significa o a lo que deberíamos de entender en nuestro escrito. En resumen, nuestro escrito debe de defenderse solo, debe de entenderse solo. Y para eso hay una serie de requisitos muy importantes dentro de la redacción académica. El primero de ellos es dominar el idioma. Si en algún momento hemos tenido la oportunidad de estudiar un idioma extranjero, hemos debido darnos cuenta de que escribir en otros idiomas como el inglés o un idioma nativo como el aymara, pues tiene ciertas reglas gramaticales muy precisas respecto a, por ejemplo, cómo construir las palabras, cómo construir las oraciones. Entonces, esas reglas también debemos tenerlas en cuenta cuando estamos nosotros escribiendo en español. Lo que sucede es que a veces decimos que, como es nuestra lengua materna el español, pensamos que redactar es muy fácil y no utilizamos y obviamos estas reglas. Pero necesitamos utilizarla. De esa manera vamos a poder escribir oraciones coherentes, bien puntuadas, con progresión lógica. Entonces debemos nosotros también tener presentes ciertas normas de escritura. Eso requiere dominar el idioma. Un segundo requisito dentro de la redacción académica es enfocarnos siempre en el trabajo. En primer lugar, antes de empezar a escribir, hacemos un plan con respecto a lo que queremos investigar, cómo lo vamos a hacer, definimos fechas, definimos objetivos, y durante todo ese transcurso hasta que nuestro trabajo está finalmente terminado, no debemos perdernos en el objetivo de lo que queremos encontrar, de lo que queremos lograr, de lo que queremos transmitir. De esa manera nuestro trabajo va a tener siempre un mismo sentido, va a haber un sentido de unidad dentro de nuestro trabajo. Otro requisito, el tercero también, es aplicar los principios de la redacción científica, como son precisión, claridad, brevedad, que son los que en las siguientes lecciones vamos a ir viendo.
Finalmente, otro de los requisitos, el cuarto, es que nosotros necesitamos dedicarle revisión, necesitamos dedicarle tiempo de revisión a nuestro escrito. Un escrito académico en realidad es producto de varias etapas de revisión. El mismo autor revisa una y otra y otra y otra vez, constantemente va revisando su escrito una después de que lo ha terminado, viendo si hay problemas de redacción, viendo si hay problemas de escritura en las palabras, ortografía, si se entiende muy bien, hay coherencia, cohesión, es decir, si están bien citadas las fuentes. Entonces requiere bastante tiempo de revisión. No puede presentarse un escrito académico de la noche a la mañana. Necesitamos revisarlo constantemente. Un truco muy sencillo y que desde ahora les adelanto es que tú, una vez que hayas acabado de escribir tu escrito académico, pues lo que puedes hacer es leerlo en voz alta, grabarlo con tu celular, con cualquier aparato, grabarte leyendo tu artículo académico en voz alta y luego lo vas a escuchar, te vas a escuchar a ti mismo leyéndolo y ahí tú fácilmente te vas a dar cuenta dónde están varios errores. Entonces por eso es fundamental dedicarle muchísimo tiempo a la revisión. Hay en la escritura académica tiene entonces ciertas cualidades que desde inicio ya tenemos que ir notando. En primer lugar, hay una unidad, es decir, que nuestro escrito, sea que nuestro escrito son 7 páginas, 8 páginas, 20 páginas, debe tener unidad, es decir, que todas las páginas de nuestro escrito deben girar en relación a un tema en específico, el tema que hemos definido en un inicio, antes de empezar a redactar. Asimismo, otra de sus cualidades es que un escrito académico, un artículo científico, siempre es sustento de ideas. Se sustentan ideas y luego se convierten en ideas que van a sustentar también otras. Es decir, no nos sustentamos tanto en prejuicios, no nos sustentamos en sentimientos, sino lo que queremos es sustentarnos en ideas que puedan producir otras, con el fin de crear conocimiento nuevo. Una tercera característica es pues que nuestra escritura académica debe tener claridad de estilo. Eso significa, dicho en palabras muy sencillas, que se entienda. Y eso lo logramos a través de el cumplimiento de ciertas normas, ciertos requisitos. En el cuadro que vemos aquí podemos apreciar el ciclo de vida que tiene un artículo científico. En primer lugar, siempre vamos a tener la idea. Esta es una de las etapas más complicadas porque no sabemos de qué vamos a investigar. A veces no se nos ocurre el qué, entonces es un momento, no sé si de inspiración, no lo creo, que es más producto de meditarlo muy sesudamente. En la siguiente lección vamos a ver cómo llegamos a esta idea. Posteriormente, una vez que tenemos definida nuestra idea de investigación, pasamos a una etapa de planificación, es decir, cómo vamos a concretar esa investigación que estamos preveyendo nosotros a futuro. Y para eso pues podemos desarrollar distintas estrategias de planificación que en un instante también las vamos a ver. Posteriormente a la etapa de planificación viene una etapa de estudio, una etapa de estudio que puede ser bibliográfico, que puede ser experimental, que puede utilizar entrevistas, para precisamente ir descubriendo esas novedades que nos han interesado en nuestra idea de investigación. Una cuarta etapa en este proceso, en este ciclo de vida, es la redacción propiamente, es decir, cuando estamos frente a la computadora o la máquina de escribir y cuando ya plasmamos todos los resultados, todos los hallazgos que hemos encontrado en ese momento de estudio. Y la etapa final es la difusión de nuestro artículo científico en revistas especializadas, en revistas indexadas, o incluso, que el día de hoy también tiene mucho impacto, difundir nuestras investigaciones en la web, ¿no? Por ejemplo en las redes sociales. Entonces este es el ciclo de vida desde que tenemos una idea de investigación hasta que finalmente la difundimos. Antes de empezar a redactar académicamente, necesitamos nuevamente hacer énfasis entre escribir y redactar. Escribir es un acto innato que casi todos los seres humanos hacemos después de la etapa escolar. Básicamente es trazar signos gráficos o signos digitales en la computadora, pues para transmitir ideas, ¿no? Pero esta escritura, este escribir, todavía no está tan concienzudo. Por ejemplo, escribimos cuando estamos en clases y tomamos apunte de lo que escuchamos, pues podemos llegar a tomar buenos apuntes. Eso es escribir, pero escribir es distinto a redactar. Redactar ya requiere una serie de capacidades y habilidades por parte de quien escribe
para que lo que está, los signos, todos los párrafos, las oraciones, los textos que esté escribiendo, pues sean dirigidos, sean claros, sean entendibles y puedan lograr un objetivo específico. Entonces la diferencia entre escribir es que escribir pues es una cosa como que más natural, pero redactar es un acto más consciente, sistemático y preciso de escribir. Entonces podemos decir que redactar es como que un siguiente nivel de la escritura. Y redactar requiere varias cosas de parte nuestra. Requiere, por ejemplo, en primer lugar, pensar en qué es lo que voy a escribir, cómo lo voy a escribir. Requiere analizar la información que yo estoy buscando. Requiere asimismo organizar la información, toda la información que yo he encontrado, sistematizarla, organizarla, en fin. Y también otro de los requerimientos es pues, que necesita evaluarse toda esa información y ese escrito debe estar en constante proceso de evaluación. Y redactar tiene esencialmente tres pasos fundamentales. La primera, planificación. Definir qué voy a investigar, cómo lo voy a hacer, con qué medios los voy a hacer, en fin. Posteriormente viene la etapa de textualización, es decir, pasar a la computadora y a partir de criterios de redacción académica, técnicas de redacción, conocer reglas bibliográficas, de citación bibliográfica de estilos, como las del APA. Y finalmente pues pasamos a la revisión. Una vez que el texto está terminado, pues lo revisamos una y otra vez hasta que nos dé cierta tranquilidad nuestro escrito. Pues esos son los requerimientos primeros que necesitamos en torno a la escritura académica y son los que quisiera que tengamos en cuenta en el resto de lecciones que se vienen. Esta es la primera lección, esta fue una introducción a la redacción académica. Nos veremos en la segunda lección.